Bienvenidos nuevamente, futuros colegas. En la hora anterior establecimos los cimientos teóricos y legales del manejo de cadáveres. Ahora vamos a construir sobre ellos la estructura operativa práctica. Vamos a ver cómo se aplica todo ese articulado del COIP y la ley de salud en la realidad de la calle, cuando están bajo la lluvia, con la familia gritando y la policía presionando. El tecnólogo en emergencias médicas debe operar bajo un algoritmo mental que clasifique el tipo de muerte para activar la vía legal correcta, y para eso vamos a analizar tres escenarios estándar aceptados en Ecuador: la muerte violenta, la muerte natural y la muerte en ambulancia. Empecemos con el escenario A: muerte violenta, accidental o sospechosa de criminalidad. Aquí incluimos homicidios, suicidios, accidentes de tránsito, caídas de altura y muertes súbitas en vía pública. El paso 1 siempre es la seguridad y evaluación inicial. Deben verificar que la escena sea segura e ingresar por una ruta única, el camino seguro, para no contaminar toda el área. Hacen el abordaje rápido y si encuentran signos incompatibles con la vida, no tocan más. El paso 2 es la preservación de la escena, que es la regla de oro. Si se confirma la muerte, deben retirarse por el mismo camino. Un error común es cubrir el cadáver con sábanas de la ambulancia, pero esto contamina el cuerpo con fibras ajenas y la sábana con evidencia biológica. El cuerpo debe quedar tal cual se encontró, salvo que la exposición en vía pública atente gravemente contra el pudor, donde coordinarán con la policía el uso de barreras visuales. Tampoco manipulen pertenencias buscando cédulas. Eso es trabajo de criminalística. El paso 3 es la notificación y coordinación con el EQ 911 usando claves claras y solicitando explícitamente a la DINASED o criminalística. En el paso 4, entregan la escena permaneciendo en el sitio hasta que llegue la policía, realizando una transferencia verbal de qué encontraron y qué movieron, y registrando el nombre del oficial que recibe la custodia. Finalmente, el paso 5 es la documentación en el formulario 002, donde registran signos vitales en cero y como diagnóstico presuntivo, muerte por causa externa. Pero nunca, escúchenme bien, nunca firmen el certificado de defunción del INEC en estos casos, porque eso es competencia exclusiva del médico legista tras la autopsia. Ahora pasemos al escenario B: muerte natural en domicilio. Aquí la ambulancia suele ser activada por inconsciencia en pacientes crónicos o terminales. Si el paciente tiene médico tratante, el tecnólogo confirma el deceso e instruye a la familia para llamar a su médico, quien legalmente debe firmar el informe estadístico de defunción general. Ustedes no tienen responsabilidad de firmar ni de trasladar, pero si no hay médico tratante, existe un vacío operativo donde la familia les pedirá certificar para agilitar el trámite. Su respuesta legal debe ser explicar que al no conocer la historia clínica y no poder descartar causas externas con certeza, no pueden certificar y deben notificar a la policía para que Medicina Legal descarte criminalidad o se active un médico de la red pública para validar la historia. En casos de indigencia, es el Estado quien asume la disposición final. El escenario C es la muerte a bordo de la ambulancia. Si el paciente fallece durante el traslado, generalmente se mantiene el cargar y llevar con maniobras hasta el hospital. Pero si se declara la muerte en ruta bajo autorización médica, por ejemplo, en un traslado largo interprovincial, la ambulancia no debe regresar el cuerpo a la casa ni llevarlo a una funeraria. Debe dirigirse al establecimiento de salud más cercano o al de destino original para ingresar el cuerpo por emergencia, garantizando que un médico certifique y se active el protocolo hospitalario, evitando convertir la ambulancia en transporte fúnebre ilegal. Hablemos ahora de la documentación médico-legal, que es su autopsia administrativa. En derecho, lo que no está escrito no existe, y el formulario 002 es su única defensa. En casos de fallecimiento, el llenado debe ser meticuloso. Los tiempos de despacho, arribo y constatación del deceso deben ser exactos. En el examen físico no basta poner fallecido. Deben describir los hallazgos como pupilas midriáticas no reactivas, ausencia de pulso por 1 minuto, rigidez mandibular. Si hicieron RCP, detallen ciclos y drogas.
Si no hicieron, justifiquen por qué. Por ejemplo, no se inicia por decapitación, y el campo de observaciones es su protección legal. Escriban claramente: se entrega la escena y el cadáver al señor Cabo Juan Pérez de la Policía Nacional sin novedades en la cadena de custodia. Respecto al informe estadístico de defunción general del INEC, es vital que comprendan que no deben firmarlo en muertes violentas porque exige determinar la causa exacta de defunción, algo que solo se sabe tras la autopsia. Poner paro cardíaco es una tautología y no una causa legal, y firmar sin certeza patológica constituye falsedad ideológica. No podemos olvidar los protocolos especiales y la gestión de riesgos biológicos. Tras la pandemia de COVID-19, los protocolos para cadáveres con sospecha de enfermedades infectocontagiosas siguen vigentes. Deben usar EPP nivel C o superior, realizar mínima manipulación prohibiendo retirar tubos o catéteres que deben quedarse in situ y sellados, embolsar el cuerpo en bolsas de alta densidad y desinfectar la superficie externa con hipoclorito, etiquetando claramente el riesgo biológico. En situaciones de desastres masivos, el protocolo de triage cambia y los fallecidos se categorizan como negro, priorizando la atención a los vivos. No deben detenerse a embolsar cadáveres mientras haya víctimas viables y, si es posible, deben agruparlos en una morgue temporal sin apilarlos e identificarlos en campo. Además, Ecuador es un estado plurinacional e intercultural, lo que implica pertinencia en el manejo de cadáveres. En territorios comunitarios, deben dialogar y negociar. Si los agentes de medicina ancestral requieren realizar rituales, permítanlo si no interfiere con la bioseguridad o la reanimación de viables. En el conflicto entre autopsia e inhumación, común en la cosmovisión andina, no confronten agresivamente, expliquen la necesidad legal y busquen mediación de la policía comunitaria. Para cerrar, revisemos las consecuencias jurídicas por mala práctica. El Código Orgánico Integral Penal sanciona conductas específicas. Si diagnostican muerte erróneamente por negligencia y no reaniman a un paciente viable, es homicidio culposo por mala práctica profesional, artículo 146, con pena de 1 a 3 años. Si mueven el cuerpo sin orden, limpian la escena u ocultan evidencia, es alteración de evidencias, artículo 292, con pena de 1 a 3 años. Si atienden un caso con signos de violencia y no avisan a la policía, es omisión de denuncia. Artículo 277. Si toman fotos del cadáver con su celular y las difunden en WhatsApp, es violación a la intimidad. Artículo 178, con pena de 1 a 3 años. Y si llenan el certificado de defunción con datos falsos, es falsificación de documentos. Artículo 328, con pena de 3 a 5 años. Hemos hablado mucho del cadáver y de la ley, pero nos falta hablar del elemento más volátil en la escena post-mortem, la familia y los curiosos. Quiero que visualicen esta escena. Llegan a un domicilio por un llamado de herido de arma de fuego. Encuentran al paciente fallecido en la sala. Ustedes, aplicando el protocolo que acabamos de ver, deciden no tocar, no cubrir y retirarse para preservar la evidencia. Pero en ese momento, la madre o el esposo de la víctima, en un estado de shock emocional comprensible, intenta abalanzarse sobre el cuerpo para abrazarlo, o les exige a gritos que se lo lleven al hospital, aunque tenga una lesión incompatible con la vida. Aquí es donde su conocimiento legal se convierte en una herramienta de control de escena. Ustedes no pueden usar la fuerza física contra los familiares, pero deben usar la persuasión basada en la ley. Deben explicar con firmeza y empatía: señora, por favor no toque el cuerpo. Si usted lo toca, podría borrar las huellas o el ADN de la persona que le hizo esto, y entonces la policía no podrá atrapar al culpable. Ese argumento, el de proteger la justicia para la víctima, suele ser el único que detiene a una familia desesperada. Si permiten que la familia manipule el cuerpo o limpie la sangre, antes de que llegue la fiscalía, ustedes son partícipes por omisión de la alteración de la escena según el artículo 454 del COIP sobre la cadena de custodia. También quiero profundizar en la semántica, es decir, en las palabras exactas que van a usar en el formulario 002.
Muchos de ustedes, por el afán de ser descriptivos, escriben cosas que los incriminan. Por ejemplo, nunca escriban "se realiza limpieza de la herida para evaluar" en un paciente que luego declaran fallecido por violencia. Si escriben eso, le acaban de decir al fiscal que ustedes borraron los residuos de pólvora o los patrones de tatuaje que determinan la distancia del disparo. Lo correcto es describir lo que ven sin alterar. Se observa orificio con bordes irregulares y sangrado activo, no se manipula. Otra trampa semántica es la hora de muerte. No pongan hora de fallecimiento, 14 horas, si ustedes llegaron a las 14 horas y 15 minutos. Ustedes no saben a qué hora murió. Lo que ustedes registran es la hora de constatación del deceso. Esa distinción de una palabra los salva de ser interrogados por discrepancias con el cronotanato diagnóstico que hará el forense después. Además, hablemos de la interacción con la DINASED y criminalística. Cuando ustedes entregan la escena, no es un simple "ahí está el muerto, chao". Es una transferencia de responsabilidad legal. El oficial de policía que recibe la escena va a anotar su nombre y el número de su ambulancia en su parte policial. Si días después aparece que falta un reloj o una billetera del cadáver, y ustedes fueron los únicos que estuvieron a solas con el cuerpo antes de la policía, adivinen a quién van a investigar. Por eso, su formulario 002 debe tener una nota de descargo en observaciones que diga: se entrega cadáver con las prendas de vestir puestas, sin manipulación de bolsillos ni pertenencias personales. Esto parece paranoico, pero en el mundo forense la desconfianza es la norma. Protejan su integridad moral y profesional dejando constancia escrita de que ustedes se limitaron a lo clínico y no tocaron lo patrimonial. Y para cerrar el círculo sobre el certificado de defunción del INEC, quiero reiterar por qué es una trampa legal para ustedes. El formulario exige una causa de defunción codificada con el CIE 10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Si ustedes ponen infarto agudo de miocardio en un paciente que encontraron muerto en la calle, están mintiendo. Ustedes no tienen visión de rayos X ni hicieron una autopsia para ver si la coronaria estaba tapada. Pudo ser un aneurisma, una intoxicación o un golpe de calor. Al firmar una causa específica sin evidencia patológica, cometen falsedad ideológica tipificada en el artículo 328 del COIP. La única persona que puede certificar la causa exacta en una muerte sin asistencia médica previa es el médico legista después de abrir el cuerpo. No cedan ante la presión de la familia que les dice fírmeme para no ir a la morgue. Esa ayuda les puede costar de 3 a 5 años de prisión. Su ayuda real es activar el sistema legal correctamente para que el trámite fluya por la vía regular. Recuerden, la excelencia en el manejo post-mortem no se mide por cuánto reanimaron, sino por cuánto respetaron la ley cuando la reanimación ya no era posible. La inacción terapéutica justificada es un acto médico legal válido. No le tengan miedo al cadáver, ténganle respeto a la evidencia que ese cuerpo porta y a la cadena de custodia que ustedes inician. Sean los profesionales que el sistema de justicia necesita en esa primera línea, observadores, precisos y absolutamente apegados a la norma. En conclusión, estimados estudiantes, el manejo de los aspectos legales post-mortem exige de ustedes una dualidad operativa. Deben ser agresivos y técnicos para preservar la vida, pero absolutamente cautelosos, respetuosos y legalistas ante la presencia de la muerte. La escena del deceso es un campo minado jurídico donde cada acción, desde mover una mano hasta escribir una hora, tiene repercusiones que pueden perseguirlos años después en los tribunales. Su protección radica en el apego estricto al protocolo. Diagnostiquen con certeza usando los signos tanatológicos. Preserven la escena como si fuera sagrada. Documenten con rigor forense en su formulario 002 y entreguen la custodia a la autoridad competente. No sean héroes tratando de trasladar cadáveres para ayudar a la familia. Sean profesionales que respetan la ley y la dignidad humana. Con esto cerramos la unidad. Revisen la bibliografía, estudien los artículos del COIP mencionados y prepárense para aplicar este conocimiento con ética y responsabilidad en su futura vida profesional. Muchas gracias.